El músculo es una estructura formada por miles de fibras musculares que tienen la propiedad de aumentar o disminuir su longitud ante la orden de impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. El tendón es la continuación del músculo a la hora de insertarse en el hueso y por tanto generar el movimiento. Las roturas musculares es una de las lesiones deportivas más frecuentes. Se dan sobre todo en deportes donde hay movimientos explosivos y en los atletas con mayor potencia y velocidad. Se producen habitualmente durante la parte excéntrica de un movimiento y sobre todo en músculos del tren inferior que saltan dos o más articulaciones, como pueden ser los isquiotibiales, el cuádriceps, los aductores o el gemelo. El síntoma principal de la lesión muscular suele ser un dolor intenso, agudo, que imposibilita continuar con la actividad deportiva. En los días subsiguientes se suele producir una inflamación e incluso la presencia de un hematoma y debilidad muscular. Si la lesión es extensa, veremos también una deformidad de la extremidad. Son múltiples los factores que influyen en la aparición de una lesión muscular. El más evidente es la práctica de deportes que requieren gran velocidad y potencia, como pueden ser el fútbol, el rugby, los velocistas o incluso los bailarines. Los atletas de mayor edad son también los más susceptibles. Otros factores que juegan su papel son la tensión muscular, los desequilibrios entre grupos musculares, la falta de condicionamiento físico, la fatiga, la nutrición, la falta de hidratación, la falta de descanso o la presencia de enfermedades concomitantes, como puede ser una infección. En un equipo de fútbol, las lesiones musculares representan más de un tercio de las lesiones anuales, siendo estas hasta 6-7 veces más frecuentes durante la competición que en los entrenamientos. El tiempo medio de recuperación de una lesión muscular son 2 semanas, un 30% más para las recurrencias, pero hay lesiones que por su extensión o localización pueden requerir hasta 6 u 8 semanas, incluso precisar de cirugía si estas lesiones son en locaciones muy determinadas. Las re-roturas o recaídas se asocian a un retorno deportivo precoz o a la falta de capacidad de regeneración en el músculo que da lugar a una cicatriz que suele ser más inelástica y por tanto más susceptible a la rotura. Ante una lesión muscular, el papel del fisioterapeuta o del recuperador ayuda a acortar la fase inflamatoria y sobre todo a supervisar la readaptación al esfuerzo, que es importante que sea activa y que incluya ejercicios de estiramiento con esfuerzos muy progresivos de forma que el tejido reparativo sea lo más elástico posible y no rígido e inextensible, que va a hacer al deportista más propenso a la re-rotura. Respecto a si se puede acelerar la curación de una lesión muscular o no con algún tipo de inyección, medicamento o tipo de fisioterapia, realmente no hay evidencia clínica concluyente al respecto. Sí que hemos de tener cuidado de no inyectar medicación corticoesteroidea en la vecindad de un tendón, puesto que existe riesgo de rotura espontánea, en especial alrededor del tendón rotuliano o del tendón de Aquiles. La cirugía se reserva generalmente para las avulsiones tendinosas, es decir, cuando el tendón se separa o se arranca completamente de la zona de inserción ósea. Las localizaciones más frecuentes de esta lesión son las avulsiones proximales de los isquiotibiales y el arrancamiento del recto anterior, tanto en su región proximal como en su región distal. Estas lesiones suelen ser mal toleradas por el deportista y pueden conllevar una pérdida de fuerza y dolor con el ejercicio. Por lo tanto, se benefician de realizar una cirugía abierta lo más precoz posible, restableciendo dichos tendones en su huella original. Entre las lesiones tendinosas más habituales en el miembro superior están las lesiones del manguito rotador, las lesiones del bíceps, tanto proximal como distal, lesiones del pectoral mayor en culturistas durante la realización de press de banca y, más excepcionalmente, lesiones del dorsal ancho o del tríceps. En el miembro inferior, las lesiones tendinosas más habituales son las ya mencionadas de isquiotibiales y recto anterior, pero también pueden producirse a nivel del tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano en la rodilla, o bien del tendón de Aquiles a nivel del tobillo. En la mayoría de estos casos vamos a optar por el tratamiento quirúrgico en presencia de estas lesiones. Estos tratamientos originan un periodo prolongado de recuperación, si bien el retorno a la competición va a ser posible en un porcentaje muy elevado de estos deportistas.